Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser... Es cobertura. Ya vi que vamos a levantar otro ministerio en El Dorado ahí. Gloria al Señor. Excelente. Y por ahí anda el asunto. Bien, hay algo importante. Miren, todo lo que dijeron ustedes es excelente. Y vamos a verlo bíblicamente. ¿Cuáles son los beneficios de la cobertura? La cobertura espiritual, la cobertura gubernamental, la cobertura empresarial, la cobertura financiera, la cobertura. ¿Qué te cubre? ¿No? ¿Qué te cubre? ¿Y qué tiene que ver con eso? Cobertura viene de, ustedes mencionaron el concepto de cubrir. Job capítulo 24 verso 7 dice, Job capítulo 24 verso 7 dice así: al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Ese concepto está fácil de entender, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo? Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Pero este concepto de Job, el mismo libro de Job, capítulo 26, verso 6, vea qué interesante. Job capítulo 26, verso 6, allí mismo, ¿no? Solo 2 capítulos más para adelante. Dice Job 26, verso 6: el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Todos sabemos, ¿verdad?, qué es el Seol y qué es el Abadón. ¿A qué se refiere cuando dice el Seol está descubierto delante de él? Ajá. El infierno está descubierto. El infierno no tiene quien lo cubra y tampoco tiene secretos. O sea, nada pasa en el infierno. Mira qué interesante. Nada pasa en el infierno individualmente, ni tampoco pasa en absolutismo, sino que dice el Señor, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. O sea que el infierno no tiene protección, el infierno no tiene destino, el infierno no tiene diseños, el infierno no tiene propósito, el infierno no tiene prácticamente ningún... cada uno de nosotros, los seres humanos, los seres vivos también, ¿no? Los seres humanos estamos entre los seres vivos, pero todos los seres vivos lo aprendimos en secundaria. ¿Qué es lo que pasa con los seres vivos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y yo le pregunto, ¿el infierno crece, se reproduce y muere? No. El infierno solo se reproduce, solo crece, pero no se reproduce. O sea, el infierno ya tiene su tamaño y tiene escalas, ¿no? Pero estar sin cobertura es vivir sin propósito. Estar sin cobertura es vivir sin diseño. Estar sin cobertura es vivir sin objetivo, sin meta. Estar sin cobertura es como vivir por vivir, al garete. Eso es estar sin cobertura. Pero el Abadón, dicen, tampoco no tiene cobertura. O sea, ellos
al final van a tener un destino, y el destino que Dios preparó para ellos, ya sabemos cuál es, ¿no? Dice que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego y van a morir. ¿Van a morir? No, dice que van a estar allí ardiendo día y noche. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que no se va, la muerte, el infierno, el Abadón, va a ser lanzado, dice, al lago de fuego, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, Satanás, la bestia, el falso profeta tienen un destino, pero ellos no tienen cobertura, tienen autoridad, pero no tienen cobertura. O sea que ellos deben de obedecer sí porque sí. El diablo, la bestia, el falso profeta, los demonios, el infierno, tienen que obedecer sí porque sí. En el caso de nosotros, escuche qué lindo esto, en el caso de nosotros, los seres humanos, que conocemos la cobertura, en la parte, hablando de lo espiritual, nosotros no tenemos que obedecer sí porque sí. Nosotros tenemos libre albedrío y esa es la desventaja. ¿Entendió? Esa es la desventaja, porque tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos. Nosotros decidimos. O sea que eso es la desventaja del ser humano. Porque en el caso de Satanás está sujeto sí porque sí. No es absoluto. Él no tiene libre albedrío. Satanás no tiene libre albedrío. Lo perdió desde que se rebeló, desde que se salió de cobertura, desde que se salió de la protección, de los beneficios de la cobertura. Entonces, ustedes mencionaron, cobertura es protección, es bendición, es gracia. Cobertura es estar bajo autoridad, cobertura, y mencionaron todo. Pero vamos a verlo en la Biblia. En el Salmo 91 nos da una definición clarísima de qué cosa es cobertura. El Salmo 91 nos da una definición clara de qué es cobertura. Hay gente que, incluso hay personas allí que, hay líderes que no entiendo verdaderamente cómo es esa paternidad, que dicen que eso de cobertura es un concepto que no sale en la Biblia. Yo no sé qué Biblia leen. Igual en la Biblia no dice no use Facebook. En la Biblia no dice no miréis televisión. Entonces, Salmo 91, miren qué lindo esto. Vamos a llevarlo por esta parte importantísima de tener a Dios. Nosotros hemos expresado, ¿no? Si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto lo hemos dicho? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Puede atarse a esa bendición? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermoso decirlo como familia, como matrimonio. Qué hermoso, ¿no? Apropiarse de esa bendición. Entonces dice el Salmo 91. ¿Y qué cosa es cobertura? Cobertura, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la cobertura? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero lo vamos a leer de nuevo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién va a morar bajo la sombra del Omnipotente? El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos una visita en casa, cuando alguien, por eso hay que tener mucho cuidado, ojo y oído, hay que tener mucho cuidado con pedirle a Dios que solamente nos visite.
y a veces lo hemos cantado, a veces lo hemos dicho. Y yo creo que hay que revisar, reestructurar muchas cosas que nosotros hemos dicho. Mi apóstol, que ya está con el Señor, entrevistando a Abraham, Isaac y Jacob y preguntándole a Sansón que cómo fue ese asunto del cabello, a mí me enseñó algo que yo lo tuve por concepto durante años. Y él a mí me enseñó y me dijo: profeta, usted nunca ande cantando ni ande diciendo que Dios es increíble. Ni siquiera, me decía él, le ande dando la bienvenida a Dios. No ande diciendo que Dios es bienvenido, porque usted es el invitado, Dios es el dueño. Y yo me quedé como así. O sea, dándole la bienvenida al dueño. Él es el dueño de esta casa. Dios es el dueño de este lugar. Y muchas veces nosotros lo hemos cantado. ¿Y qué cuesta quitarse ese concepto, no? De bienvenido. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a este lugar. Y Dios, pero si yo fui el que construí esto. Pero si yo fui el que los traje. Pero si yo soy el dueño. Damos la bienvenida. Por favor. ¿Entiende eso? Damos la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar. Y el Espíritu Santo, si yo te traje, papito. Si yo fui el que te traje. Entonces Él aquí es el dueño. ¿Quiénes son los que son bienvenidos? Nosotros somos los que somos bienvenidos, pero Él es el dueño de la casa. Imagínense que yo llegue a la casa de la hermana Esperanza, por ejemplo, a tomarme un buen café. Y llego yo a la casa de ella y vengo y desde que voy entrando, le digo, la bendigo. Bienvenida, hermana Esperanza. Y ella, ¿qué? ¿Cómo así? Bienvenida, hermana Esperanza. Entonces, ella es la dueña de la casa. Llego al comedor, al buffet, fuente de bendición. Hermana Mirellita, la bendigo. Bienvenida, hermana Mirellita. ¿Y qué le pasa al pastor? Yo no he sentido de parte de Dios sembrar el negocio. A mí no me ha dicho nada. O sea, había un discípulo que yo tenía que yo tengo eso, que el que no me conoce. Y le decía yo siento de parte del Señor esa chaqueta. Pura fregadera. Pero si me la daba. Entonces yo le decía, siento de parte del Señor esa chaqueta. Y él ya me decía, pero a mí no me ha hecho sentir nada el Señor. Rebelde, le decía. Entonces, es cierto, ¿no? O sea, pero yo era pura cosa. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que hay muchos conceptos que nosotros tenemos que revisar. O sea, bienvenido Espíritu Santo a este. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en lugares que así lo dicen? Y nosotros mismos lo hemos dicho, ¿no? Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por favor, si Él es el dueño de la casa. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en Él habitan. De Él es todo. Entonces, al final, nosotros solo somos administradores de los bienes del Señor, de la casa. Entonces, el Espíritu, entonces me enseñaba el apóstol eso, de que no ande diciéndole bienvenido al Espíritu Santo, sino más bien que le glorifique y que Él viene primero que yo. Aún no ha llegado. Por eso, a mí me ha pasado, mire, pastor, puede venir, que fíjese que es que está endemoniada o está endemoniado, fíjese que puede venir. Y a mí me ha pasado que hay lugares que yo he llegado y cuando yo voy llegando, dice, fíjese que no sé, pero de repente se controló, se normalizó. O sea, ya el Espíritu Santo ya había llegado, porque Él es el que lo hace todo. Él es el que hace los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas. Pero algo muy importante es que nosotros nos demos cuenta de que no es lo mismo una visita que una habitación. No es lo mismo una visita. Por eso hay alabanzas muy buenas, pero hay otras que hay como que revisarlas, ¿no? Entonces, hay una alabanza, no recuerdo quién la canta, que dice, ven a habitar. No quiero solo una visita. ¿Quién de los muchachos la sabe? ¿Ah? ¿Es Brunet? Ajá. Pero así es que dice, ven. Ajá. Ajá. Exacto. Entonces, ven a habitar, no queremos solo una visita. Me gusta. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, viene de visita y cómo duele, ¿verdad? Vengo por un mes. Imagínese a alguien que usted ama, aprecia y valora. Vengo solo por un mes y me voy en un mes. Hombre, qué terrible esa despedida, ¿verdad? Mejor no hay que ir al aeropuerto.
O sea, esas despedidas, ¿cómo duelen? ¿Por qué? Porque es una visita. Pero qué hermoso, vengo, ya me vine de viaje, vengo a quedarme. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cobertura, hablamos de habitar, de habitación. La cobertura no es visita, no es ocasional. La cobertura es permanente. Entonces dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. ¿Vamos entendiendo ese asunto? El que habita, el que visita o el que habita. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir una cosa. Aquí alguien solo es visita, una comparación. Alguien solo dice, estoy visitando la iglesia. ¿Tiene la cobertura? No. No tengo ningún compromiso con alguien que solo es visita, pero alguien que ya habita, que ya es parte de la familia, hombre, ¿y por qué no vino? ¿Qué le pasó que no la miré el jueves? ¿Qué le pasó que no lo miré el domingo? ¿Y qué pasó? Pero si alguien solo es visita, no tengo compromiso, pero la cobertura es recíproco. Hay deberes y hay derechos. ¿Entiende? Entonces, cuando el Señor dice, y mire que el Salmo 91 se lo saben los satanistas, los brujos, los hechiceros, moros y cristianos. Todo el mundo se sabe el Salmo 91, ¿verdad? Pero solo el primer texto a nosotros nos da a entender que para poder llegar a todos los beneficios del resto, dice que tienes que habitar al abrigo del Altísimo. Y si habitas, entonces vas a tener sombra. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y en la Biblia habla mucho acerca de lo que es la cobertura. La Biblia menciona mucho eso. Por ejemplo, en el caso de Natanael, él estaba bajo cobertura. Dice la Biblia que él estaba bajo una higuera cuando el Señor Jesucristo lo vio. Estaba bajo una higuera. ¿Sabe qué representa la higuera? ¿Sabe qué representa? La Biblia menciona la higuera y representa al pueblo, a Israel. Es la señal de la higuera, ¿no? La Biblia dice cuando las hojas están tiernas es porque se acerca el verano. Entonces él estaba bajo sombra, bajo protección. Entonces el Señor lo llamó porque miró que era un hombre bajo autoridad, que estaba bajo cobertura, bajo propósito. Y hablamos, si nos queda claro, Satanás no tiene cobertura, pero tiene autoridad sobre él. Él no es autoridad. Es autoridad para los hijos de él, pero él no tiene cobertura. O sea, Satanás no tiene beneficios de la cobertura. ¿Entiendes? Él no tiene beneficios. O sea que si se enferma, él se tiene que curar solo. Entonces, el que habita, mire lo hermoso de esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si Dios a mí no me ve como una visita, porque soy hijo, y los hijos tienen compromiso. Tienen compromiso. Entonces, yo soy hijo, usted es hija, usted es hijo, entonces usted tiene compromisos. Usted habita. A un hijo no se le trata igual que a una visita. ¿Entendió eso? Incluso hay hijos que dicen, ¿y cómo a fulano? ¿Y cómo a fulana? Sí, pero usted no es fulana ni es fulano, le dice uno. Usted es mi hija, usted es mi hijo. ¿Y cómo a ella la dejan ir donde sea? ¿Y cómo a él lo dejan que vaya donde sea? ¿Y por qué a mí no? Porque usted es hija, usted es hijo. Entonces no somos absolutos. Y el Señor dice que si habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente, vamos, diga, habitar, no visitar. Una vez más diga, habitar, no visitar. Ahora mire sospechosamente al hermano y dígale, ¿vos sos visita o sos habitante? ¿O sos habitante? Habitar. Habitar. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mire qué beneficios tiene el habitar bajo cobertura, bajo la cobertura de Dios. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Pero ¿hasta cuándo yo diré que Él es mi esperanza y que Él es mi castillo? Hasta que habite. Y dice, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará
del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pregunto yo, ¿será que Dios es un ave? ¿Será que Dios es una paloma? ¿Será que Dios es? Porque obvio oído dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuál es? Eso es una simbología. ¿Cuáles son las plumas de Dios? ¿Cuáles son las plumas de Dios para cubrir? ¿Qué tiene Él aquí en la tierra como plumas? ¿Cuáles son las plumas para cubrir? Este brother es otro nivel. Él tiene, ¿cuáles son las plumas para cubrir que Dios puso? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Esas son las plumas. Pero las plumas, ¿de dónde salen? Las plumas pongámosle en el águila, las plumas en el águila no pueden ser bellas, ni el águila sin las plumas. Entonces Dios tiene plumas, y las plumas son aquellos que Él designó para instruir, para corregir, para proteger. Dios puso autoridades en todos los ámbitos. Como hijos biológicos, Dios nos puso padres que nos protejan, que nos críen, que nos den el Gerber, que nos den allí el guisito de papa, que nos den allí la lechita para que nos vayan criando. Padres, nos puso bajo autoridad. No nacimos y nos criamos como la lombriz. Dios puso padres en el ámbito biológico, pero en el ámbito espiritual Dios también puso autoridades que nos cubran, que estén pendientes de nosotros, que nos exhorten, que nos consuelen, que nos edifiquen, que nos perfeccionen. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, Dios nos puso ayer, ¿cuándo fue Dariana, cuándo fue que anduvimos allá donde los muchachos? El viernes. El viernes anduvimos visitando una familia que posiblemente estén bajo esta cobertura, si el Señor así lo quiere. Si no, yo no quiero problemas. Entonces, el asunto es que Dios nos permitió ir, pero los muchachos vinieron aquí y después que vinieron iban maravillados. Pero el viernes querían hablar conmigo, fuimos, nos tomamos un café, compartimos un buen tiempo. El asunto es que ellos no tienen Biblia en la casa. Ellos no tienen. Y decía la muchacha, nosotros, le digo a mi esposo que compremos una Biblia. Dice, porque no tenemos Biblia. Porque se fue interesada en comer el rollo. ¿Se acuerdan de la enseñanza del jueves? Del rollo, que hay que comérselo, ¿no? Entonces, el asunto es de que ellos dicen queremos. Pero yo le digo a mi esposo, dice que ellos estaban platicando y que le decía al esposo, compremos la Biblia. Y él le dijo, ¿y vos le entendés? No. Y vos le dice, tampoco. Pues le dice, entonces ¿para qué vamos a comprar Biblia si ni vos ni yo le entendemos? Entonces dice que ellos vinieron y dijeron, queremos comprar la Biblia, pero no tenemos quien nos explique. No tenemos quien nos enseñe. Entonces, les dije a ellos, compren la Biblia. Empiecen a leer desde Mateo en adelante el nuevo pacto, la gracia, el pacto, las promesas. Comiencen a leer desde el nuevo, compren la Biblia, empiecen a leer desde el Nuevo Testamento. Si hay algo que ustedes no entienden, entonces contacten. Yo les explico. O sea, o les mando a alguien que les explique. Pero ahora ellos van a comprar Biblia, ahora van a poder leer, ahora van a poder entender, porque ya no van a estar a la deriva como el eunuco. ¿Se acuerdan del eunuco? El eunuco iba leyendo Isaías 53 y dice que él iba emocionado y era un adorador, pero él iba leyendo, pero necesitaba a alguien que lo cubriera. La cobertura instruye, la cobertura te exhorta, te consuela, te edifica. La cobertura no solo te puede sobar porque te daña. ¿Cómo crecen esos hijos que usted le lleva la comida a la cama, le compra la ropa que quiere, le consienten todo y usted no le enseña pero ni a lavar el traste que come? ¿Qué pasa cuando el padre y la madre de esa criatura no está? Sufre. Y ahora, gracias a Dios, aquí hay universidades y van a seguir habiendo mejores. Nosotros vamos a poner una también. Pero antes va para León
Y se iba para León, no sabía planchar, no sabía cocinar, no sabía hacer nada esa criatura. ¿Por qué? Porque no le enseñaron, no lo prepararon. Muchos de nosotros, gracias a Dios, nuestros padres nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a cocinar, nos enseñaron a planchar, nos enseñaron a hacer las cosas. Pero lo mismo pasa con la cobertura. La cobertura te enseña a defenderte, te enseña a orar, te enseña a entender la escritura, te enseña a decretar, te enseña a profetizar, te enseña que tienes que sacar cosas de la casa, que tienes que sacar cosas de tu corazón, te guía, te enseña. Por eso el eunuco le dice a Felipe, bueno, Felipe le pregunta y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, no tengo cobertura. Él era una visita, no tenía. Y viene Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿qué le dijo? ¿Cómo podré? Si no hay quien me explique, si no hay quien me enseñe. Y dice la escritura que Felipe le explicó, le aclaró el pasaje, le enseñó y se lo aclaró también, lo impactó tanto que dice que el hombre le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees de todo corazón y pasas una doctrina de 3 meses, si primero te casás, si primero dejas de hablar malas palabras, si primero dejas de hacer esto, si primero dejas de hacer lo otro, bien puedes. ¿Qué requisitos le puso para que se bautizara? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y después dice que lo fue y lo bautizó, y el hombre salió gozoso de haber sido bautizado, pero llegó alguien que lo instruyó. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros, me gustó lo que mencionaba el hermana Esther, dice ella, me sentía ya descubierta, y sentí, ahora ¿a quién le voy a hablar? Es que yo soy el único que estoy despierto a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, el asunto es que eso es importante. ¿Con quién hablo? Porque esto va por Jesucristo. ¿Con quién hablaba cuando estaba en angustia? Cuando estaba y a Juan el Bautista ya lo habían decapitado. Hablaba con el Padre. Padre, la hora ha llegado. Padre, quita de mí esta copa. O sea, Jesucristo no, él hablaba con el Padre. Había una conexión. Entonces siempre se necesita el tener alguien con quien hablar, tener alguien quien nos instruya. Yo mismo todavía no pretendo saberlo todo, por eso escucho gente, retengo lo bueno, desecho lo malo. Tengo autoridad, me someto a autoridad. Mi pastora vino ayer y me hizo levantarme oscuro, y ni modo, a dejar la cobija y salir. Porque ella me dijo, quiero que me lleve a algún lugar. Yo dije, ¿dónde es más barato? Entonces, pero ella me dijo, voy a llegar. Y usted cree que le iba a decir, pero ¿para qué va a venir? No, ella no me dijo, puedo llegar. Ella me dijo, voy a llegar, voy a un lugar, voy a dar una conferencia, me dice, en tal lugar, y termino a tal hora para que llegue por mí. Y así fue. Mi agenda quedó a un lado. Mi sueño quedó a un lado. Y para remate, era ayer y el viernes que estuvimos donde la familia que le digo, hombre, no nos querían soltar. Imagínense que como a las 10:30 de la noche nos tomamos el café, ya nosotros ya habíamos hablado con ellos de la palabra, ya les habíamos dicho cómo leer la Biblia, comprar la Biblia y todo, como a las 10:30 de la noche. Y ya después, cuando nosotros nos vamos a despedir, dice, no se pueden ir, dice, a mí no me van a dejar con todo eso. Y yo, ¿cómo así? Y dice, no, dice, vamos a asar pollo y que lo tengo marinado y que no, a las 10:30 de la noche. Y que no, dice que yo tengo preparado todo y el asunto es que vamos, me dice que mire mis plantas y que no sé qué, y comienza a asar pollo a las 10:30 de la noche. Eso es un almuerzo nocturno. Pero no los dejó ir, estuvimos allí compartiendo, quería más pollo, pero para mantener allí. ¿Quiere más pollo? No, le digo. Y yo que me vuelva a preguntar, Pero compartimos, entonces llegamos a la casa a hacer el altar casi a la 1 de la madrugada. Y después que hago el altar, a revisar resúmenes y todo el asunto, entonces me vine acostando casi como a las 4 de la mañana y ella viene aquí a Estelí, ella aquí estaba a las 8 de la mañana.
pero es mi autoridad. Yo me podía haber quedado durmiendo. Y no, fíjese, pastora, que tengo un compromiso, no puedo. Pero vamos a esto, mis amados, que la cobertura tiene beneficio. Vamos, diga, la cobertura tiene beneficio. Y como Satanás no tiene cobertura, él no está sujeto a una cobertura, porque cobertura es protección, cobertura es instrucción, cobertura es diseño, es estrategia. Cobertura tiene que ver con que tú tienes quien te represente. Entonces el enemigo es absoluto, no se manda solo, pero él no tiene beneficios. O sea, el diablo no tiene los beneficios que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué trae la cobertura? Dice que tienes esperanza, tienes protección, tienes confianza. Dice, te libra del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Eso tiene que ver con Lucas 10:19. En cuanto a mí, ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A todo mundo? ¿Ah? No, al que decida habitar al abrigo. Por eso la gente se pregunta en el mundo, si Dios existe, ¿ha escuchado? Si Dios existe, ¿por qué hay niños pobres? ¿Por qué hay niños que se mueren de hambre ahí en África? No, hombre, ahora en África comen mejor que nosotros. Ya se comen las vacas. ¿Por qué si Dios existe hay niños pobres? ¿Por qué si Dios existe hay tanta guerra? ¿Por qué si Dios existe la gente es tan mala? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa. A ver, Luis y Claudia están bajo mi cobertura. Yo pregunto, ¿será que Eli, será que Zoe, será que Lucas aguantan hambre, caminan descalzo y mendigando en la calle? No. ¿Por qué? Porque sus padres están pendientes de ellos, pero sus padres le sirven a Dios. Pero si ellos no le sirvieran a Dios, otra fuera la historia. Yo le aseguro que Eli, a saber en qué rollos estaría allá. Zoe, saber en qué rollo estaría allá. Y Lucas, ¿me explico? Pero como él está, su madre y su padre están dándole un ejemplo distinto. Ellos no están en la miseria porque tienen padres que Dios les provee, que Dios los protege, que Dios los guarda y cubre también a su generación. Entonces, ¿por qué hay niños pobres en el mundo? Porque sus padres hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y por culpa de los padres, los hijos pagan las consecuencias. ¿Me explico? Entonces, esos niños que vemos que sufren, duele porque no somos insensibles. Yo me encuentro con niños en la calle, aquí, no en África, aquí. Me encuentro niños a las 12 de la noche, 11 de la noche, que andan pidiendo en la calle. Miro niñas, criaturitas con una pana de yo no sé qué venden, pero cómo entran a los talleres, cómo entran a los lugares. Cómpreme y mire, regáleme pues un peso, regáleme algo. Niñas, y yo digo, bendito Dios que me salvó, porque mi hija, Dios guarde, yo no la mando ni a la venta, no la mando yo sola.
Porque tiene cobertura, tiene paternidad. Entonces, ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? Porque a Dios lo abandonaron, dejaron a Dios. Dios no los puede obligar a vivir bajo protección. Dios no los puede obligar a vivir bajo bendición. ¿Me estoy explicando? Entonces, tener cobertura es beneficiante. Tener cobertura es bendición. Pero el diablo conoce eso y por eso trata de hacer que ya me voy de la casa, me voy a ir de la casa, me voy a ir. Dice la Biblia que el que se va de su casa es como el ave que abandona su nido. Entonces, la cobertura es bendición. Y el mundo espiritual opera bajo cobertura, bajo bendición. Por eso es que a los hijos de Exeba, ¿qué les pasó? Cuando ellos creo que eran 7, ¿no? Y dice que los 7 vinieron y le dijeron a un endemoniado: en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, os conjuro por Dios que suelten a este hombre. Y el demonio les respondió: a Jesús conozco, sé que está bajo autoridad y sé quién es Pablo. Y le dice: pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quién te cubre? ¿Quién te cubre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu cobertura? Y como no hubo nadie que respondiera, ¿qué hizo el endemoniado? Los apaleó, los mandó desnudos. ¿Por qué los desnudó? ¿Qué representaba eso? Fuera de cobertura. ¿Por qué? Qué raro. ¿Por qué tenía que ver la ropa? ¿Por qué los desnuda el demonio? Les está hablando literalmente, los desnuda. Usted cuidado cuando sueñe que está desnuda, que está desnudo. Ahí Dios le está diciendo, si usted tiene sueños que la casa está sin techo, que se está mojando, cuidado que se está orinando. Entonces, si usted tiene sueños que la casa no tiene techo o que está debajo de un árbol que no tiene hojas, Dios le está diciendo, estás fuera de cobertura. Hay que tener cuidado con eso. Los sueños tienen interpretaciones, pero es literal. Cuando alguien sueña que está desnudo, que está desnuda, Dios le está diciendo, estás fuera de cobertura, estás fuera de autoridad. Entonces, es hermoso. Cuando usted anda bajo autoridad, no le va a sobrevenir mal. O sea, por ejemplo, a mí me pasó para el tiempo de la pandemia. Yo iba a orar por gente que estaba infectada. Gente que estaba ya incluso gente que estaba conectada ya con oxígeno y todo el asunto. Y yo llegaba y los abrazaba y oraba por ellos y se sanaban. Porque no te sobrevendrá mal. No temerás al terror nocturno, ni a pestilencia que anda en oscuridad. O sea que la cobertura no solo tiene que ver con que te vaya bien, sino que tiene que ver con salud, tiene que ver con protección, tiene que ver con abundancia, tiene que ver con provisión. Tiene que ver que vas a ser bendito en tu salida y bendito en tu regreso, porque a sus ángeles mandará cerca de ti. Los ángeles, lo primerito que ellos preguntan a Dios, y ni siquiera preguntan a Dios. Los ángeles son asignados. Pero ojo y oído, mire qué hermoso que es Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de todo mundo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No alrededor de todo mundo, alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, temor es cobertura, o sea, tiene que ver con eso, no es miedo. Porque hay gente que dice, no, es que yo no me dejo mandar por nadie. ¿Quién dice que es que te están mandando? ¿Quién dice que te están mandando? Por ejemplo, cuando hay una visita de un político o de un artista, ¿cómo es la cobertura ahí? ¿Cómo es la cobertura? Viene por ejemplo, no sé, va a venir hoy dicen que por aquí anda uno de los jefes militares, de los altos mandos del ejército, aquí en Estelí. Entonces, lo mandaron solo, se vino él en moto. Por favor, toda esa carretera, hay gente con boquitoga, hay gente con teléfono, hay gente diciendo va por tal lado y tal cosa, y el hombre viene con bien. Se aseguran de que venga bajo protección. Tiene protección de su gobierno, tiene protección
de todo. ¿Por qué? Porque va bajo cobertura política en este aspecto. Entonces, cuando nosotros como cristianos vamos a algún lugar, nos movemos, vamos bajo autoridad, entonces nosotros tenemos mejor cobertura, mejor protección, porque son ángeles, los invencibles, los que están acampando alrededor de nosotros. Entonces vale la pena estar bajo cobertura. Vale la pena. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos dormidos y ni cuenta nos damos que alguien intentó ir a hacerte daño, pero los ángeles salieron al frente. ¿Por qué? Porque eres hija, eres hijo, estás bajo cobertura. Ni cuenta nos damos. Ahí leí en el libro de la doctora Rebecca Brown, un matrimonio, estaban sacando varias personas de la brujería, de la hechicería, se los estaban ganando para Cristo. Y Elaine dice que vinieron y por proyección astral se fueron, que iban a matar a la pareja porque el diablo les dijo, vayan y mátenlos, porque me están haciendo mucho daño, están quitándome gente. Y dice que Elaine cuenta que ellos llegaron bajo proyección astral y iban a matar, según ellos, a esa pareja a través de algún infarto, alguna pesadilla, saber qué rollo. Y dice que cuando llegaron encontraron la casa acordonada por ángeles, que ellos le llaman ángeles eslabonados. Estaban entrelazados los ángeles cuidando la casa. Y dice Elaine, seguramente esa pareja ni cuenta se dio. Dice que esa noche los íbamos a matar, pero los ángeles no nos dejaron entrar a la casa. Entonces, es importante estar bajo cobertura. No es que ahora voy a pedir permiso hasta para ir al baño. No, a mí no me llamen para ir al baño. Para ir a la playa sí llámeme para que vayamos. Tampoco es eso. Es con lo que tiene que ver con lo ministerial. Yo tenía unos muchachos bajo mi cobertura y venían y me llamaban que si podían ir a jugar fútbol. Y yo les decía, vaya. Mire, podemos ir a jugar béisbol. Y yo, ¿qué? Pero si dicen, voy a ir a liberar a un endemoniado, voy a ir a sanar enfermos, voy a ir. Entonces va la representación. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted va bajo cobertura? Por ejemplo, algunos de ustedes de repente dice, quiero que me unja la casa, quiero hablar con el pastor, quiero que el pastor venga y ore por mi casa, quiero que unja mi casa. Ustedes se sienten seguros porque yo voy, porque dicen, me gusta que lo haga el pastor. Pero si yo mando a alguien en el mundo espiritual, al que yo mando, ¿a quién creen que miran? A la cobertura. O sea, ellos, no es necesario que uno vaya. Cuando alguien va bajo autoridad, bajo cobertura, miran, o sea, el respaldo angelical, el respaldo celestial, la cobertura, la protección que yo tengo. Cuando voy a algún lugar espiritual, cuando voy a algún lugar, los demonios miran el respaldo que tengo, la autoridad que yo tengo. Ellos se someten, se sujetan a la autoridad. Y yo sé, y ustedes han visto el respeto que el diablo y los demonios me tienen a mí. Las enfermedades me tienen respeto. Porque aquí hemos recibido, ¿no?, milagros, señales, prodigios de parte de Dios. Entonces, cuando alguien va y le digo, no, va a ir la hermana Lastenia, yo la mando, váyase y en el nombre de Jesús va bajo autoridad y Dios la va a respaldar. Y ella fue. Entonces nos miran directamente. Ella tiene su unción, ella tiene su protección, pero hay unción delegada y hay unción conquistada, doble unción. Entonces los demonios miran. Por eso es que le dijeron a aquellos hombres, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Cuando los 70 regresaron, ¿a quién cree que miraron los demonios y las enfermedades cuando esos 70 fueron enviados por Jesús? Vieron a Jesús. O sea, ellos no miraban a Jacobo, Juan, a Pedro, a los que fueron enviados, sino que miraban quién los envió. Exactamente, el centurión también entendía eso. Di la palabra y bastará. Entonces, cuando nosotros nos movemos bajo cobertura, bajo autoridad, no solo tiene que ver con echar fuera demonios, con sanar enfermos, sino que tiene que ver que tengo protección angelical, me escoltan más que al mismo presidente. ¿Entiende eso? O sea, usted lo protege, lo cubre más que cualquier protección. No necesita pitbull ni necesita rottweiler, aunque es bonito tenerlos. Pero cuando está bajo cobertura, todo el Salmo 91 tiene que ver con eso. Dios quiere que habitemos al abrigo, no que nosotros no tengamos ese compromiso, porque hay demandas, derechos y deberes. ¿Estamos entendiendo? Entonces es importante estar bajo cobertura. No es que yo me vuelvo un esclavo, no es que yo me vuelvo ahora. Hay gente que dice, es que ese pastor vos lo idolatrás. No, Dios lo guarde.
porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero hay una gran diferencia entre la gente que se mueve bajo cobertura y la gente que se mueve absoluta. Hay consecuencias, por eso hay gente que se va a hacer guerra espiritual, se va a hacer ciertas situaciones y en vez de ser bendecido sale golpeado. De repente mira que hay dolencia, que hay enfermedades, que hay escasez, que hay problemas en el hogar, que hay situaciones. Los espíritus de venganza se aprovechan de eso. Pero cuando va bajo autoridad, se fregó el diablo. ¿Entiendes? Entonces es importante no ser una visita, es importante habitar al abrigo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Hay beneficios de la cobertura. Hay beneficios. Mire cuánta gente va y no regresa. A mí me ha pasado un par de veces, o más de un par de veces, que vengo viajando ya sea de Managua, sea de Ceiba, de Condega, de algún lugar, y en ese mismo momento, hace unos minutos, ha pasado un accidente y solo los daños que hay son materiales. Y accidente, el último que nos pasó, no recuerdo con quién veníamos. Veníamos con Noel, era el último. Un carrito lo agarró una rastra y le dio vuelta literalmente en la carretera y le desbarató todo el frente. Y se paró el tráfico. Y viene Noel y dice, noticia. Y se bajó de la camioneta y dice, voy a ir a ver, dice, si resucito algo. Y él se fue, se había detenido el tráfico y él fue a preguntar, ¿y el carro cómo estaba, Noel? Desbaratado. Y le pregunta, ¿hubo algún muerto? Y le dice, no pasó nada. Pero segundo, antes nosotros estábamos ahí, o sea que la carretera estaba acordonada. Los mismos ángeles que venían con nosotros los cuidaron también a ellos. Nadita les pasó. Nadita les pasó. ¿Será casualidad? Y usted sabe lo que significa un impacto de una rastra. No les pasó nada. Entonces es importante la cobertura. A Satanás no le conviene que usted se mueva bajo autoridad, que usted se mueva bajo cobertura, porque él sabe que él lleva las de ganar. Pero cuando usted se mueve bajo cobertura, por más que él quiera hacer, no tiene autoridad ni tiene derecho a tocarlo. Por eso es que Satanás le dijo al Señor, quítale el cerco, quítale la protección, quítale la cobertura y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Estaba Job bajo cobertura? El hombre todas las mañanas se levantaba y ofrecía sacrificios por él y por sus hijos. Sus hijos estaban bajo cobertura. Y déjeme decirle que los hijos de Job eran corruptos, eran espantosos, eran terribles. Celebraban el cumpleaños y no crea que lo celebraban con agua bendita. Dice que se deleitaban y Job sabía cómo eran, pero la cobertura de Job a sus hijos, el diablo no los podía tocar hasta que el cerco se cayó, hasta que la cobertura fue quitada. Y eso es lo que el diablo trata de hacer. ¿Qué vas a estar haciendo ahí? No es necesario. Si vos podés hablar directamente con el Espíritu Santo, orar usted puede. Pero yo le voy a decir algo, nunca el Espíritu Santo va a recibir a alguien ilegalmente, aunque sea hijo, aunque sea hijo. Las autoridades de Dios. Las alas, ok, las plumas representan sus autoridades. Las alas son Dios mismo, ¿no? El que las mueve. O sea, Dios mismo, el que protege. O sea, eso viene por jerarquía. Por eso es que dice el Salmo 133, el aceite que baja, dice, sobre la cabeza, luego baja la barba, luego baja, dice, hasta el borde de su vestido. Entonces, las alas es Dios mismo. O sea, los brazos de Dios, por así decir. Esas son las alas. Sí. Entonces, mis amados, es hermoso vivir bajo cobertura y necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque cuando vivimos bajo cobertura, vivimos, no nos sobreviene mal y plaga toca nuestra morada. Vivimos bien. Guerra. Practicando. Sí, eso es importante y es un buen ejemplo para terminar este asunto. Es buen ejemplo.
Sí, y entonces ese día estamos en la comunidad de La Pava, delante de Pueblo Nuevo. Y entonces nos dieron orden que los que íbamos a ir a predicar no agarráramos nada en las casas. Y ellos tenían pues su propósito. La cosa es que nos vamos y con los que íbamos, entramos a una casa, estaba una señora enferma, oramos por la señora, pero nos dice el señor ahí, llévense estos huevitos, dice. O sea, nos parte el alma pues, porque da pesar no agarrarlo y uno se siente y nadie, y me dice tome, lléveselo, me dice, como agradecida. La cosa que no me queda otra que de agarrarlo me partió el alma no agarrarlo. Ese día en la madrugada teníamos que venirnos, pues después de lo que se hizo, se fue a administrar a la comunidad. Cuando veníamos en el bus, me tocaron los demonios prácticamente. Me pegó un dolor de cabeza que jamás en mi vida me había dado y me venía matando el del dolor de cabeza. Me venía desbaratando y yo no aguantaba. Y yo, el espíritu, pues, la desobediencia. Sí, y entonces yo sentía que realmente me iba a morir pues de ese dolor de cabeza. Y le digo al hermano Martín González, me levanté del asiento, me fui donde el hermano Martín González. Hermano, fíjese que me estoy muriendo, le digo, un dolor de cabeza, le digo yo, y así, fue así, le dije, yo le conté pues. Y entonces él me ministró. Menos de 10 minutos se haya ido el dolor de cabeza por haber desobedecido a la cobertura. ¿Entendimos eso? Y mire qué cosa, ¿no? Isra lo hace y yo pienso que a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo y a mí hubiera sido el dolor de cabeza, porque, o sea, alguien te da algo, ¿cómo lo desprecia? Pero la autoridad les había dicho, quien nos mandó a ellos bajo autoridad les dijo, no coman nada, no agarren nada allí. Pero la desobediencia, ¿no?, llevó a eso. Y es ahí donde a lo mejor podría decir uno, ¿no? Pero la Biblia dice, coman todo lo que les den. Ustedes donde vayan, coman todo lo que les den. Pero si la autoridad les dijo, no coman nada allí, entonces no había que comer nada. Y Isra ponía un ejemplo muy claro también del profeta que llegó y la autoridad que tenía, que le quiso faltar el respeto, el rey, cuando estaba allí, y le dijo, este altar se va a partir, y él le dice, prendedle. Dice la Biblia que la mano se le volvió, se le quedó como piedra, se le quedó dura, y el mismo profeta tuvo que orar. Pero Dios le había dicho a ese profeta, no comas nada ni bebas allí donde vas a ir, regrésate por el mismo camino y no comas ni bebas nada allí. Pero dice la Biblia que llegó un profeta mayor, un profeta que era de edad, que era más viejo, y le dijo, el Señor me dijo que vinieras y comieras en mi casa. Y dice que él fue y comió en la casa, y el mismo profeta fluyó y le dijo, por cuanto has desobedecido, he aquí que cuando vayas por el camino, un león te va a salir al camino y te va a matar. Y dice la Biblia que en efecto, él cuando iba por el camino salió un león y lo mató y lo dejó allí. Entonces también el diablo puede usar la misma palabra para decir, no, pero la palabra dice que coma todo lo que me pongan. Pero si la autoridad te dijo, no coman nada, o coman lo que les den, aunque tenga brujería, aunque tenga lo que tenga esa comida, si la autoridad te dijo, ustedes coman lo que les ofrezcan, no hay problema. Pero si les dicen, no coman, o tengan cuidado con esto, o no se queden allí, regrésense. No, yo me voy a quedar, porque el pastor no fue el que vino, yo fui el que vino, entonces estoy cansado, me voy a quedar. Entonces es peligroso. Pero es hermoso, mis amados. Satanás tiene problemas con lo de la cobertura y por eso trata de hacerle creer a la gente que es que te manipulan, que es que te mandan, que es que tal y tal cosa. No, es parte de la bendición, es parte de la protección. Así que es importante que cada uno de nosotros habitemos al abrigo del Altísimo, moremos bajo la sombra de su omnipotencia. ¿Con esperanza? No. Los que verdaderamente hemos aceptado y estamos sujetos a eso, porque hay gente que ha aceptado, incluso puede ser bautizado, pero no tiene ningún compromiso con Dios en la iglesia, con el Señor. Entonces aquel que cumple, ¿no?, con eso de ser hijo, que el que habita al abrigo del Altísimo directamente son los hijos, los que tienen los beneficios.
Pues entonces no porque anda en desobediencia, que es lo que hablábamos de los hijos de Seba. No, todos somos hijos de Dios. Ajá. Le va a jalar las orejas, correcto. Y no todo, y hay hijos de obediencia y hijos de desobediencia. Y la Biblia, Jesucristo mismo le llamó a unos en Juan 10, él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, les dijo que el padre era el diablo, no era Jesucristo. Juan capítulo, primera de Juan, dice la escritura: el que practica, 3:8 creo que es, el que practica el pecado es del diablo. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces, mis amados, vale la pena estar bajo autoridad, bajo cobertura. No es manipulación, no es... incluso usted va a escuchar hasta predicadores diciendo: no, ¿qué es eso de cobertura? ¿Qué es eso de paternidad? La Biblia te habla de paternidad. Lo que tú no tienes que hacer es adorar, es reverenciar a un hombre, porque eso tampoco no es correcto. O sea, el apóstol Pedro se le quiso arrodillar a Cornelio y él le dijo: levántate, yo soy hombre igual que vos, yo también como gallo pinto. Aquí una vez vino el apóstol Luis Mercedes González, un hombre de Dios tremendo, con una autoridad, y estaba en un lugar que sabían honrar. Y la cosa es que no querían, pero que ni el hombre se sentara, lo querían como tener en el aire. Y en un momento que les dijo: ¿a ustedes qué les pasa? Le dice: ¿qué cosa es eso? Le dice: si yo también, le dice, como gallo pinto, a mí también me llegan los pies. Le dice: ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Y los regañó, porque querían, o sea, a veces la gente, en vez de honrar, se vuelve servil. Tampoco no es eso, ¿me entienden? O sea, hay sus niveles, pero hay que tener ese cuidado. Tampoco no es que usted va a andar idolatrando a un hombre, a una mujer. Tampoco es eso. Pero sí, cobertura es bendición, cobertura es salud, cobertura es abundancia, cobertura es protección para mí, para mi casa, para mis hijos, para su casa, para sus hijos, para su familia. Es parte. Vean lo de Job. Job, estaban sus hijos bajo cobertura. Aunque andaban en desobediencia, estaban bajo cobertura. El diablo no podía tocarlo hasta que Dios permitió que fuera quitada la cobertura por propósito. Así que Dios nos cubra y nos permita movernos siempre bajo autoridad. En el nombre de Jesús. Traigamos nuestra ofrenda delante del Señor. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Señor, yo